Gracias por continuar con nosotros. Oigan, y si usted es de las personas que desconoce el tema de qué es la condroplasia, si es por genética, qué dudas tenemos o cómo lo podemos detectar, aquí es el momento, así que ponga usted mucha atención porque hoy le damos la bienvenida al doctor Manuel Guajardo, donde estaremos platicando sobre este tema. Bienvenido, doctor, ¿cómo está? Muchas gracias, bien, bien. Mañana fresca. Exactamente, ¿verdad? Bien a gusto el clima. Oiga, una pregunta, ¿qué es la condroplasia y cómo la podemos detectar? Bueno, la condroplasia es una expresión de un defecto genético. Es un defecto genético en un receptor. Parece algo muy simple, pero hoy, en la tecnología en la que vamos, pues muchas patologías hoy pueden ser identificadas específicamente dónde se originó desde el momento de la concepción. Entonces, ¿cómo se puede identificar? Bueno, pues es una expresión de talla baja, y es una expresión de talla baja desproporcionada. Y le decimos desproporcionada porque las extremidades son más cortas que el tronco, y pues es muy característico verlo. Hoy se puede identificar desde la vía intrauterina. En la vía intrauterina el ginecólogo, hoy con los nuevos ultrasonidos que se tienen de alta definición, con el expertise de los médicos imagenólogos, hoy con el estudio que se hace estructural, pues es relativamente más sencillo tratar de identificarlo. Sin embargo, acondroplasia pues tiene una variedad amplia de expresión, y bueno, pues uno lo enfoca como una talla baja desproporcionada, y entonces cuando se sospecha en la vía intrauterina se puede hacer la evaluación por ultrasonido, se puede hacer un estudio confirmatorio. Hay diferentes áreas en las que en la vía intrauterina se puede hacer el estudio confirmatorio y se tiene que enfocar en esa área. En ese sentido puede hacerse una amniocentesis y hacer directamente un estudio genético de las células del bebé. O se puede hacer la búsqueda de material genético en la mamá, que bueno, pues todavía no se hace en muchas partes de México, pero se puede mandar al extranjero y se puede hacer la búsqueda e identificar en el ADN del bebé circulante que anda circulando en la mamá, se puede hacer la identificación. Al momento del nacimiento, bueno, pues si ya tenemos el antecedente en la vía intrauterina de que estos pacientes tienen sus características que diremos a continuación, bueno, pues entonces se puede esperar ya con el nacimiento, y muchas veces pues son niños que nacen por cesárea porque el tamaño de la cabeza sí es un poco más grande, el cuerpo es muy pequeño, las extremidades son muy pequeñas, y de pronto son niños que son un poco más frágiles. Ya iremos viendo, sobre todo a nivel cervical, donde se hace el orificio magno. El orificio magno es donde el cráneo se comunica con la médula espinal. Y entonces el orificio magno puede estar muy pequeño, y eso es de alto riesgo en un movimiento de sacudida en el bebé, en que se puede seccionar la médula. Entonces, bueno, pues al nacimiento las características más importantes que nosotros conocemos, bueno, pues la cabeza grande, la fontanela amplia, la mollera, pues, la cara está deprimida, la nariz está como invertida, como chata, el mentón está un poco prominente. Bueno, esas son parte de las características. Habitualmente, bueno, el cuello tiende a ser corto, los hombros son pequeños, los brazos se le conoce como rizomelia, los brazos son cortos, el tronco pareciera ser un poco más largo, pero en realidad son las extremidades inferiores están cortas, habitualmente están un poco encorvadas, y entonces ese cuerpo tan frágil con una cabeza tan grande, pues comienza a ser de alto riesgo desde el nacimiento. Algunas alteraciones que uno tiene que tener en cuenta, porque el tronco también, el tórax es pequeño, entonces son niños que por las características de su cara, las características del tronco, son niños que tienden a hacer hipoacusia o tienden a hacer infecciones muy frecuentes de vías respiratorias. Son niños que tienen mucho más tendencia a infecciones respiratorias bronquiales o pulmonares, y eso puede ir restringiendo el proceso de evaluación. Entonces, cuando un niño nace en estas condiciones, bueno, pues es importante. Muchas veces el diagnóstico es clínico. En algunas ocasiones, bueno, pues uno tiene
alguna dificultad para el diagnóstico y hace algunas radiografías con las características radiográficas que los médicos ya conocemos, bueno, pues se va instalando el proceso diagnóstico. Es muy importante identificar la alteración genética que se tiene, porque esto va a tener implicaciones en la vida futura, sobre todo hoy que ya contamos con con un medicamento que se puede utilizar, que platicaremos en un momento. Pero en ese primer proceso, bueno, pues el tratar de ir llevando todos los cuidados, hoy está estandarizado los cuidados que se tienen en el bebé al principio, porque pues como comentaba, el cuerpo es insuficiente para mantener la cabeza, entonces el niño no se sienta de primera intención, se tiene que mantener el cuidado. La cabeza se puede ir y puede fraccionar. Es muy importante hacer una tomografía o una resonancia magnética de cráneo y cuello para establecer el tamaño del agujero magno y poder establecer cuál es realmente el factor de riesgo que estos pacientes tienen para hacer una compresión y que puede ocasionar una alteración en el proceso de vida. Ahí estamos viendo unas imágenes donde pues nos da algunos detalles sobre esta condición. ¿Qué nos puede comentar? En este sentido, bueno, pues el defecto está realmente en el receptor FGRF número 3, que es un factor de crecimiento de fibroblastos, y que bueno, en este sentido vemos ahí la imagen, los huesos, el hueso endocondral es el que está más alterado. El hueso intramembranoso son los huesos planos, esos crecen de una forma diferente, por eso se le conoce como intramembranoso, es más diseminado. Sin embargo, el hueso endocondral se llama así porque crece de dentro para afuera. ¿Sí? Más o menos la incidencia que se tiene pues es de 1 en 25,000. Ese hueso que dice que nace para afuera se nota. Es de dentro. De adentro. Nosotros normalmente el hueso largo, Ajá. el fémur, la tibia, el peroné, crecen de dentro hacia afuera, pero en sentido longitudinal. Ahorita vamos a revisar algunas imágenes de cómo es esto, el crecimiento. Aquí dentro de lo genético, pues encontramos que el 80% de los niños que nacen con acondroplasia, los papás no están afectados. En ese sentido, el otro 20% nacen de papás, de un papá o de una mamá que tiene el gen. Entonces, imagínate, está en el gen se hereda y el 50% de los hijos lo pueden tener. Pero ahora imagínate si los dos papás tienen el gen. Vamos a suponer que dos personas con acondroplasia se casan, tienen hijos. Bueno, pues ahora el 50% de los hijos van a tener acondroplasia. Pero el 25% puede no tenerlo. Pero el otro 25% va a tener los dos genes y entonces es incompatible con la vida. ¿Sí? Es una displasia tanatofórica. Ahí veíamos en la imagen como el receptor, el receptor de factor de crecimiento de fibroblastos lo tenemos del lado izquierdo de su pantalla. Ajá. Está actuando y entonces está regulado hacia el lado derecho en el círculo de la parte superior. Uh-huh. Está regulado por un factor como que está regulando, está inhibiendo el defecto del receptor del crecimiento de fibroblastos, y entonces cuando el defecto está en el receptor, haz de cuenta que está estimulando, y entonces eso hace que del lado derecho vean como la matriz germinal del hueso no se está multiplicando. Vean las celulitas ahí en la placa de crecimiento del lado izquierdo, cómo se está multiplicando y van creciendo y van osificando las células hacia abajo, y en el caso del lado derecho existe el factor inhibidor, ese intenso, y entonces el factor natriurético, que es el que no es suficiente ahora para bloquear el efecto del receptor, y entonces comienza a estar inhibiendo el crecimiento del hueso. Y entonces ese es parte del proceso intrínseco que se genera. Hay un crecimiento inhibitorio de la multiplicación celular dentro del hueso en forma continua y el hueso no crece. Entonces la terapia está dirigida en el factor natriurético que se ha modificado, que hablamos un poquito más, pero estas son el diagnóstico que yo les decía, clínico, ¿sí? Todas las características de crecimiento de la cabeza, la hipoplasia de la cara, los oídos, nariz, gargantas, el sistema nervioso central que está alterado,
son niños habitualmente hipotónicos, veamos las características. Entonces, cuando la expresión es así, es relativamente sencillo establecer el diagnóstico clínico, aunque existen algunas variantes que pueden de pronto confundirse con otras alteraciones de crecimiento que son también asimétricas y que, bueno, en este sentido, el crecimiento, vemos la radiografía ahí, vean cómo está la hiperlordosis ahí en el lumbar, la jiba, cómo se hace la jiba en la parte superior, y bueno, pues este tipo de características. Hay una variante que se conoce como hipocondroplasia, donde los niños crecen un poco más, porque aquí en este sentido, pues todos hemos visto de pronto estas personas que tienen acondroplasia y que son bastante pequeños en este sentido. Entonces, dentro de esto, bueno, pues tenemos las características radiológicas también que pueden estar relacionadas en este sentido y que ahí vemos muchas características del hueso, y ahí en la parte inferior izquierda de su pantalla pueden ver cómo en el ultrasonido la gente experta puede identificar las características, y acá vemos una resonancia magnética con una obstrucción del agujero magno y que ahorca literalmente el tallo a la hora de que se comunica con la médula espinal. Y entonces, progresivamente, bueno, pues está estandarizado qué cuidados debemos de tener en cada una de los diferentes etapas, en el recién nacido, en el lactante, en el niño más grande, en el adulto. Cada una de las características se va generando en este sentido. Y pues entonces, gracias, perdón que lo interrumpa, gracias a la tecnología, entonces hoy en día es muy temprana la edad en la que podemos detectar esta condición. Exacto. Como les comentaba, esto se puede identificar desde la vía intrauterina y entonces programarlo. Clásicamente no teníamos tratamiento para este tipo de pacientes, y bueno, pues utilizábamos algunas herramientas. Durante mucho tiempo hubo protocolos de hormona de crecimiento hace 20 años, y que pues el crecimiento era bastante pequeño. Probablemente no mejoraba el crecimiento, pero mejoraba mucho la fortaleza física. Entonces, la fortaleza física del niño, sobre todo para deambular en edad más temprana, para poder sostener su cabeza, para tener una estructura física mucho más adecuada, pero finalmente el tamaño final pues no era tan importante. Hoy en la actualidad, bueno, pues existe una forma terapéutica de unos años para acá, desafortunadamente pues es todavía bastante cara. El vasoritide, que es el péptido natriurético tipo C, que es el que yo les decía en el extremo superior del lado derecho del círculo, que ese va a regular el efecto que va a tener el receptor de factor de crecimiento de fibroblastos tipo 3. Y entonces, en ese sentido, favorece el crecimiento. Entonces, regresa el efecto de esa multiplicación celular endocondral, y entonces el hueso comienza a crecer en forma longitudinal mucho más adecuada. Recordemos que son más los huesos largos los que son afectados, y entonces ahorita todavía, pues el seguimiento longitudinal todavía nos va a ir presentando muchas de las características que este tipo de tratamientos van a tener. Hoy recordemos que la medicina, aparte de que está basada en evidencia, la medicina va a órgano específico, va a molécula específica, va a receptor específico. Entonces, hoy por hoy, bueno, la medicina está viviendo un auge muy importante en esta área. Obviamente, pues esto representa estudios moleculares muy importantes, y pues es caro el proceso en el que se va estableciendo este tipo de situaciones. Doctor, muchas gracias por toda esa información. Yo creo que es muy poco común que veamos estos casos, pero es importante también saberlo y saberlo detectar a tiempo. Gracias de verdad por el espacio, por estar aquí dándonos información. Nosotros vamos a una pausa y regresamos.